de nosotros como tus hijos necesitamos, Padre. Amado Espíritu Santo de Dios, toma el control de este tiempo, toma el control de los aires, toma el control de los vientos, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que nada ni nadie pueda interrumpir, bendito Señor, la presencia, el efecto de tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, y que a través de tu palabra, bendito Señor, seamos enseñados, instruidos, bendito Señor, y edificados en ti, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tome asiento, iglesia. Que el Señor les bendiga. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, narra una serie de relatos que el Señor Jesucristo expuso a un grupo de personas que se le acercó para hacerle de esas preguntas capciosas que normalmente las personas que están interesadas no en escuchar, sino en buscar un motivo de caer, le hicieron. Y dice la palabra que se acercaron a Jesús unas personas que en esa época estaban catalogados como los fariseos y los escribas, y le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron: ¿qué es lo que pasa contigo? Estoy parafraseando, porque es que vemos que tú tienes contacto con otras personas y estás recibiendo a publicanos y a pecadores, y aún a más de eso comes con ellos, los recibes y comes con ellos. Estos fariseos y estos escribas estaban tipificando a una clase social de la época de Jesús que representaba a los religiosos, a las personas que en ese tiempo se creían que tenían la verdad y que ellos eran los más santos y que no necesitaban más. Y se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, en forma de reclamo, ¿por qué estás recibiendo a publicanos y pecadores y te vas a comer con ellos? El Señor Jesucristo, en respuesta de esa pregunta, de ese reclamo, les narró 3 historias que son parábolas. Las parábolas son una figura literaria que utiliza una historia comparativa para tratar de explicar lo que él quería decirles. Y en la primera historia le narró de que un hombre teniendo 100 ovejas y que en un momento determinado se le pierde una oveja, y dice: ese hombre deja las 99 guardadas y se va por el desierto hasta que encuentra su oveja. Y cuando llega a la casa reúne a sus amigos y les dice: vengan, celebremos porque había perdido a mi oveja y la encontré. El segundo relato habla de una mujer, para que no digan las mujeres que siempre hablan de los hombres. Una mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas, y de pronto en los afanes de la casa se le perdió una moneda. Y el relato dice que la mujer cogió, movió toda la casa, revolcó toda la casa hasta que encontró su moneda. Y entonces dijo, la mujer reunió a todos sus vecinos, a todas sus vecinas, a todos sus amigos, y les dijo: vengan, alégrense conmigo, porque había perdido mi moneda y la encontré. Y termina desde el capítulo 11 en adelante la historia que queremos hacer una pequeña ilustración o una enseñanza profunda de esta historia que sigue.
Un padre tenía 2 hijos. Un día cualquiera, el hijo menor se acercó a su padre y le dijo: padre, dame la parte que me corresponde. Y el padre se la entregó. El hijo tomó la decisión de irse de su casa con lo que dieron. Se fue a vivir lejos del padre. Con todo lo que tenía, hizo su vida como quiso, o hizo y deshizo, y en un momento determinado los bienes se le acabaron. Y se sintió sin plata, sin bienes, con hambre. Y tomó la decisión de buscar, en esa hambre que tenía, en esa necesidad que tenía, de irse a buscar trabajo con un hacendado que criaba cerdos. Dice que se fue, le pidió trabajo, lo pusieron a cuidar cerdos, y dice que aún cuidando cerdos le daba ganas de comer de la comida de las algarrobas que los cerdos comían, pero dice que ni aún así le daban. 3 historias para responder a una pregunta. Y hay algo común en esas historias. En las 3 historias, algo se perdió. ¿Qué pasó en las 3 historias? Algo se perdió. Ese es el título de esta enseñanza. Algo se perdió. Miraba yo en estos días y leía un artículo en donde están ahora los psicólogos atendiendo a familias que han perdido su perrito. El perrito se les perdió, los niños quedaron tan frustrados, la familia se descompensó porque el perrito se le perdió. Y las estadísticas en Colombia del mercado de las mascotas en el año 2021 ascendió a 4.9 billones, no millones, billones de pesos. El mercado de las mascotas. Y estamos hablando que es una mascota, un animalito. ¿Qué se perdió en la primera ilustración de Jesús? Una oveja. Nosotros sabemos que el Señor estaba hablando de ovejas, hablando de nosotros, de las personas. Pero tomemos un momento determinado para decir qué es una oveja desde el punto de vista literal, un animalito. Hoy en día se gasta más dinero en las mascotas que hay veces en las personas. Siempre me río cuando veo en los supermercados que las personas, cuando van a comprar el arroz para la casa, compramos 1 libra, pero cuando van a comprar el alimento para la mascota, compran un bulto. El mercado de las mascotas está creciendo de tal manera que ya nosotros hablábamos de las peluquerías y las cosas, y uno veía peluquerías en toda parte. Ahora uno ve tiendas de artículos para mascotas más seguido. Y la otra parte, acaba de salir por estos días una gran promoción del gobierno nacional. Espérense que el 11 de marzo es el día sin IVA, así como la propaganda del millón. Ahora están promocionando el 11 de marzo para el día sin IVA. Y nosotros hemos visto en las noticias qué es lo que pasa en los días sin IVA. La gente se desenfrena porque necesita comprar cosas. Y en la segunda ilustración no se perdió una ovejita,
se perdió una cosa, que es una moneda, que equivale a cosas materiales. Amén. Cosas materiales. En la primera se perdió un animalito, en la segunda se perdió un elemento material. Pero el Señor Jesucristo va más allá y entonces entra en escena la tercera historia para decir: un padre tenía dos hijos. Un padre tenía dos hijos y el menor de ellos tomó la decisión, una decisión equivocada, una decisión errada. Y esa palabra equivocación, errar, fallar, en los términos bíblicos equivale a pecar. ¿Qué es pecar? Equivocarse, fallar. Esa es la parte fundamental de lo que Dios quiere que nosotros en esta mañana entendamos. Y vamos a ir a la palabra, Evangelio de Lucas. Capítulo 15, y vamos a ir desde el versículo 11 en adelante. Dice así la palabra. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Una historia que ya no está hablando ni de un animalito, en esta historia están hablando de una persona, de un ser humano. Y este ser humano, a diferencia de la ovejita y a diferencia de la moneda, en donde el doliente, ¿quién es el doliente? El padre. En el caso de la ovejita, el pastor, que también tipifica al padre. En el caso de la mujer, también tipifica en el ejemplo al padre que perdió algo. El doliente, que es el padre, pone ahora un ejemplo de una persona, en que esa persona, a diferencia de la ovejita y de la moneda no se puede encontrar sola. La moneda no puede decir: ay, ¿qué hago aquí debajo de la cama? Voy a salir para que me encuentren. La ovejita, a pesar de que es un ser vivo, tiene una característica de que es tan dócil que se perdió. Entre más anda, más se pierde. No tiene la voluntad para decir: voy a volver. En el ejemplo del hijo pródigo, del hijo menor, el padre no le rehusó la decisión, porque en la casa del padre hay techo, en la casa del padre hay provisión, en la casa del padre hay trabajo, en la casa del padre hay todas las comodidades. Pero en la casa del padre también hay una puerta, y esa puerta tiene dos sentidos: o para entrar o para salir. Y cuando el hijo dijo: padre, dame mis bienes porque me voy, la puerta estaba abierta y el padre no lo rehusó, porque el padre respeta, porque no está hablando ni con la ovejita ni con la moneda, está hablando con su hijo. Ese Padre celestial que en el amor y en la misericordia ha entendido la posición de nosotros como seres humanos, las decisiones que tomamos, en que muchas veces acertamos, pero la mayoría de veces fallamos. Pero Dios aún así respeta nuestra decisión. Y aunque vamos a decir me voy, nunca nos desampara, porque la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él no rehusó decirle: llévese los bienes. Y eso da muestras de un padre amoroso, de un padre bondadoso, de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, aunque no esté de acuerdo con lo que están haciendo. Y eso debe quedar claro en nosotros, como padres también. Dios nos ama, Dios nos ama. Dios te ama a pesar de que no esté de acuerdo con todo lo que hagas. Dios me ama a pesar que me equivoque. Dios me ama. Ese Padre tipifica a nuestro
a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Señor, a nuestro Creador, que no ha rehusado bendecirnos a pesar de que obramos equivocadamente. Ese Padre que siempre estará y siempre estuvo dispuesto para decir cuándo vuelve mi hijo, porque la historia dice que cuando el hijo volvía, el padre desde lejos ya lo estaba viendo. Y por esa razón podemos inferir de que el padre siempre estuvo pendiente cuando su hijo iba a volver. Los otros personajes son los dos hijos. Y en la historia se relata un hijo menor y un hijo mayor. Vamos a hablar primero del hijo mayor. El hijo mayor siguió, a diferencia del que se fue, siguió en la casa del padre. Disfrutaba de todas las bendiciones de la casa del padre, de las provisiones, del trabajo. No le faltaba nada, aparentemente. Pero cuando se dio cuenta de que el hijo menor regresó y que el padre lo había recibido con fiesta, que el padre lo había recibido con vestido nuevo, con anillo, y había dicho: hagamos fiesta, maten el becerro gordo y comamos porque mi hijo volvió. Entonces el hijo mayor, como decimos nosotros en Colombia, peló el cobre. Y dice que cuando el criado le dijo lo que había pasado, se enojó. Se enojó. Dijo: ¿yo qué voy a entrar para allá? Y tuvo que salir el padre para decirle: pero mi hijo, venga, entre. Usted también es de la casa. Celebremos. Y entonces le dijo al padre en forma de reclamo. Parece el reclamo inicial que dio lugar a estas tres historias. ¿Cómo así que entonces va a ser fiesta? Con ese su hijo, ni siquiera dijo mi hermano, con ese su hijo que se fue y se gastó todo por allá, con rameras. Y ahora sí viene y usted viene a gastarse todas las demás cosas con él. Ese hijo menor da unas muestras de indiferencia, una muestra de persona sin compasión, una muestra de persona que no tiene ningún sentido de afecto, de amor, una persona que no tiene sensibilidad a las cosas que pasan, ni aún con las de su propia familia. Ese hijo mayor al cual el padre tuvo que pararlo y decirle: mi hijo, yo no sabía que usted era así tan amargado. Yo no sabía que usted era así tan rencoroso. Pero me extraña, porque usted aquí lo tiene todo. Y si usted no ha hecho fiesta es porque usted no ha querido. El hijo mayor tipifica esa clase de personas en los que muchas veces caemos cuando nos volvemos indiferentes, cuando nos volvemos insensibles, cuando nos volvemos rencorosos frente a las situaciones de las demás personas. Pero la palabra continúa y habla no solamente de un hijo, de dos hijos. El hijo menor, que normalmente en esta clase de enseñanzas es el protagonista, lo hemos dejado de último para que entendamos que aunque estemos perdidos, que aunque nos hayamos extraviado, que aunque todos, como dice la palabra del Señor en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por eso aquí no estamos diciendo que este es el menor y este es el mayor.
hablando aquí de la congregación, hablando con los hermanos que están conectados a través de las redes. No, no estamos hablando de que todos somos hijos y que en algún momento podemos llegar a estar en la posición del hijo mayor, pero que estoy seguro de que todos estuvimos en la posición del hijo menor. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero Dios cargó, el Padre cargó el pecado de nosotros en Jesucristo. La palabra del Señor quiere, estimados hermanos, que ustedes y yo entendamos que el amor del Padre es tan grande que a pesar de los errores, que a pesar de las equivocaciones, que a pesar de que hayamos malgastado quizás los años, quizás los bienes, quizás las fuerzas, no importa la situación y no importa lo que tú hayas malgastado, el Padre te sigue esperando y el Padre nos sigue esperando. Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que este hijo menor llegó a una instancia tan tremenda cuando cayó y pisó bajo, cuando pisó suelo. Dice que no encontró nada más que hacer y tomó la decisión de buscar trabajo donde un hacendado que criaba cerdos. Para esa época, y en eso tenemos que entender mucho la pedagogía de Jesús para enseñar en sus parábolas, porque él utilizaba en las parábolas elementos que eran muy cercanos a la cultura de esa época. Por eso utilizó la oveja. Quizás en estos tiempos no utilizaría la figura de una oveja, quizás utilizaría otra figura. Pero hablar de cerdos para la época judía y para la cultura judía es lo más impuro que hay. Es trabajar en lo más bajo. Nosotros hoy en día, cuando una persona está sin trabajo, cuando una persona está con hambre, cuando una persona no tiene deudas y dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hasta que aparece uno que apacienta cerdos, entre comillas, y le dice, venga, yo le tengo una vuelta, y con esto gana plata. En Colombia entendemos a qué se refiere esto. En Colombia entendemos. O si es una mujer, entonces es joven y está, venga, yo le digo cómo gana plata facilito. Para los judíos era cerdos, para nosotros es caer en lo más bajo. Cuando una mujer tiene que empezar a vender su cuerpo para poder vivir, cuando un hombre tiene que empezar o a traficar o a hacer cosas ilícitas para vivir, entonces dice uno, cayó bajo. Pero dice la palabra que aunque él llegó a esas instancias, seguía con hambre y no le daban. Hasta que llegó un momento en que volvió en sí, en que reaccionó. Y en esa reacción no se quedó simplemente con decir, uy, ¿verdad? ¿Yo qué hago aquí? Sino que tomó una decisión y esas decisiones las empezó a poner en práctica. Porque nosotros hay veces reaccionamos y hasta pensamos las cosas, pero hasta ahí llegamos. Y seguimos en lo mismo. Este hijo menor de la historia reaccionó, tomó la decisión y la puso
en práctica para decir: voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver a la casa de mi padre. Pero, estimados hermanos, empezamos esta enseñanza diciendo que algo se había perdido. Y quiero decirles que lo que se perdió en la parte central de la que se perdió en esta historia no fue ni la oveja, porque la encontraron, no fue la moneda, porque la encontraron, ni fue el hijo, porque a lo último reaccionó y volvió y el padre lo recibió. Hay otra cosa más que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a las personas que vinieron a preguntarle por qué se juntaba con publicanos y pecadores. Y eso que se ha perdido tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros, porque hemos perdido el amor por los perdidos. Hemos perdido el afecto, ya nos volvimos indiferentes, ya no sentimos que las personas vaguen por el mundo sin Dios, sin esperanza y sin consuelo. Y ustedes y yo, todos nosotros, nos hemos vuelto inmutables y simplemente decimos: aleluya, gracias Señor, y no nos condolemos por el que se pierde. Algo se ha perdido, y eso que se ha perdido es el amor, y valga la redundancia, se ha perdido el amor por el perdido. La oveja tuvo doliente, el pastor; la moneda tuvo doliente, la dueña; el hijo tuvo doliente, el padre. Pero cuando vinieron a ver el hermano, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué va? Eso le pasa por meterse en todas esas cosas. Muchas veces decimos, y si no lo decimos lo pensamos: mataron a tal persona, andaba en algo malo. A esa persona, a ese señor lo dejó la mujer. Pues claro, es que era un patán. Puede ser cierto, no estamos diciendo que las cosas no son, pero hemos perdido el amor, el afecto por lo que pasa con las personas. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo fue a Jerusalén y miraba a Jerusalén y se lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos? Doliente hay el Padre Celestial, pero nosotros como hermanos somos las personas que tenemos que estar atentos al Padre, para que cuando estas personas vuelvan en sí, estar atentas a decirles: aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para ponerte el vestido, aquí estamos para ponerte el anillo, aquí estamos para que hagamos fiesta. Pero somos tan indiferentes que la fiesta está y no queremos entrar. No queremos entrar. Y hay veces, mejor dicho, tiene que decir una persona: ay, venga, ¿usted a dónde es que iglesia es que va? En los tiempos de Jesús, yo estaba haciendo un breve resumen de los milagros de Jesús, y la gran mayoría de los milagros de Jesús ocurrieron porque otras personas trajeron a las personas a Jesús. Otros los trajeron, pero nosotros estamos esperando pues que vengan ellos. También puede pasar, pero qué bueno cuando usted y yo, como hermanos que somos, recuperamos esto que se perdió en nosotros. Se ha perdido el afecto, se ha perdido el amor por el perdido. ¿Cuántos hermanos con los que hemos compartido este espacio o este lugar de congregarnos ya no los vemos?
Y quizás vive en su cuadra, quizás vive en su barrio, quizás usted se lo encuentra y no es capaz de decirle: hermano, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? No lo he vuelto a ver. Y nos volvemos indolentes. Una palabra fuerte dijo el Señor a través del profeta Jeremías para el pueblo de Dios, especialmente para su pueblo: maldito aquel que hiciere indolentemente la obra de Dios. Ser indolente es ser insensible, no dolerme por lo que pasa. Y el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros como iglesia podamos encontrar nuevamente esa pasión y ese amor por el perdido. Miren lo que dice la palabra del Señor en la carta a Santiago, capítulo 5. Carta a Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Si lo tienen, me dicen amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Algo se ha perdido, pero ese algo que se ha perdido, ustedes y yo, amados hermanos, con la guía y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, tenemos que encontrarlo, porque no se perdió en la calle, porque no se perdió por allá en los campos, porque se perdió en la casa. ¿Y saben cuál es la casa? Aquí estoy tocando mi casa. Busquemos en esta casa lo que se perdió. Amémonos de corazón. Amemos los hijos. Preocupémonos. Se pierde un hijo está en la drogadicción y una persona no es capaz de invertirle nada y su familia, pero se pierde el perrito. Y todo el mundo pone carteles y paga recompensas para que lo entreguen. Condolámonos. Acerquémonos unos a otros, especialmente para aquellos que están separados de Dios. Y si quizás hay algunos que no están separados de Dios, pero que están viviendo como el hermano menor, como el hermano mayor, ayudémonos para que cambiemos esa actitud. El Señor quiere que ustedes y yo reflejemos su imagen, porque así nos creó Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hemos estado perdiendo parte de esas características de la imagen de Dios que puso en nosotros. Ay, hermano, ¿y cuáles? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay veces nosotros, porque Dios puso las mismas cualidades de Él, las puso en nosotros, por supuesto en una proporción humana, pero nosotros la hemos perdido. Y estamos llamados, amados hermanos, para que al salir de este lugar, para que a partir de este día salgamos con una actitud diferente. Salgamos con una actitud de empezar a mirar a las personas, por equivocadas que estén, a mirarlas con amor, con misericordia, porque así nos mira el Señor. Así nos miró y nos ama y nos amó. El Señor te ama mucho, estimado hermano y amigo que nos escuchas.
y que nos ves a través de las redes. El Señor nos ama, estimada iglesia, pero ese amor que nos dio el Señor es para que ustedes y yo asimismo lo demos. Y hablamos del amor de Dios porque es muy difícil que alguien dé amor cuando no ha recibido, cuando no tiene amor. Y lo que Dios quiere hoy en día, hoy en esta mañana, es confirmar en tu vida que Dios te ama, que Él te ama. Porque cuando estás seguro de que Dios te ama, así mismo vas a poder amar a otros. Pongámonos en pie, démosle gracias al Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cierra tus ojos allí y habla con el Señor. Dile: gracias, Señor, porque me amas. Cruza tus brazos en señal de un abrazo. Dice: gracias, Señor, porque me amas. Porque no miraste mis pecados y mis errores. Porque no tuviste en cuenta cuánto tiempo viví apartado de ti. Y siempre me esperaste. Gracias, Señor, por ese amor. Pero hoy te pido, Señor, que ese amor tan abundante de tu parte pueda yo también compartirlo, Señor, y hacerlo sentir a las personas que me rodean, Señor. A mi familia primeramente, a pesar de los errores y de las cosas que ellos hacen que están equivocadas. Enséñame y ayúdame a amarlos y a mirarlos con ojos de amor y de misericordia todos los días. Bendito eres, bendito tu nombre. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Nuevamente, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias te damos, amado Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este mover, amado Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios está abierto y sus brazos de Padre están extendidos para todos nosotros. Amado hermano o amigo,
Si estás en esta mañana, en este lugar, y quieres tener una relación de padre, de volver a casa de padre, este es el momento de tomar esa decisión, de volver en sí, y que esa decisión sea una decisión práctica para hacerlo. Amado hermano que nos ves por las redes sociales, si es tu condición, quizás como hijo menor, quizás has vivido apartado de Dios, quizás has malgastado todas las cosas en tu vida. Esta mañana es una mañana de bendición y los brazos del Padre están abiertos para ti. Solamente toma la decisión de volver en sí y regresar a casa del Padre. Si hay alguna persona en esta mañana en el auditorio que quizás, habiendo conocido de Dios, se apartó y ha vivido dentro de la casa de Dios, pero separado de Él, es tiempo para reconciliarte con Dios. Levante su mano allí la persona que quiera reconciliarse con Dios, o que sea por primera o por segunda vez que haya venido y hoy dice: hoy quiero volver a la casa del Padre, no quiero vivir más en penumbra. Dios te bendiga, joven. ¿Hay alguna persona más? El amor de Dios está abierto para todos. El poder de Dios y la misericordia de Él nos cubre y nos ayuda. Vamos a repetir esta oración. Esta oración de volver a casa del Padre. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. He pecado y he fallado a mí mismo, a mi familia, a las personas que amo. Hoy tomo la decisión de volver aquí, de volver a tu casa, amado Padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme, oh Padre, como uno de las personas que están bajo tu cobertura. Me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores. Te pido perdón. Abro mi corazón a Jesucristo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame, Señor. Amén y amén. Iglesia, estamos llamados a encontrar nuevamente lo que se nos había perdido. Y hoy el Señor quiere que salgamos de este lugar empoderados de esa pasión y de ese amor por las personas que necesitan. Arranquemos por las personas cercanas, tu familia, tus compañeros. Mostremos de ese amor del Padre que Él nos ha dado. El Señor les bendiga.